Y aquí para 2007, para 2008, aquí tenemos la expectativa, que tenemos casi 500 pacientes, 491 pacientes, que se fueron agregando y que ya se vieron beneficiados por la posibilidad de tener el imatinib dentro del tratamiento institucional. Entonces nosotros ya en ese momento teníamos busulfán, teníamos IDEA, teníamos trasplante, teníamos interferón y teníamos imatinib. Claro, aquí para el 2006, bueno, nosotros ya estábamos trabajando con las moléculas de segunda generación, tanto dasatinib y un poquito más tarde con nilotinib. Este es el primer reporte, estamos haciendo un recorrido histórico de los estudios más o menos importantes que se han dado en la era de los inhibidores. Este es el reporte que nosotros hicimos de 28 pacientes, que incluimos el estudio de fase 2 de acceso expandido que se llevó a cabo en todo el mundo. Recordarán que el primer estudio internacional, el grupo internacional, fue publicado en New England Journal, comandado por Kantarian, y ahí reportaban ellos 450 pacientes, en los cuales pues, las respuestas citogenéticas en pacientes resistentes a interferón estaban sobre 40%. Esa fue una primera diferencia que nosotros vimos. Nosotros incluimos 28 pacientes, de los cuales 19 eran masculinos y 9 femeninos. La mediana de edad de estos pacientes al ingresar al estudio era de 47 meses, la mediana desde el diagnóstico era de 46 meses, y aquí ese es un punto importante, el tiempo de tratamiento con interferón en nuestros pacientes era de 37 meses, a diferencia del grupo internacional que solo era de 13 meses. Aquí la diferencia sustancial es lo que nos daba tal vez la diferencia de que nosotros no obtuvimos las respuestas citogenéticas completas que ellos obtenían, pero sí teníamos a cambio respuestas citogenéticas parciales. Todos los pacientes en ese tiempo pues, recibieron la dosis estándar de 400 miligramos de imatinib. Aquí es lo que les comentaba, tenemos las respuestas citogenéticas globales, que son estas, un 60%, pero si se dan cuenta no tengo completas a 12 meses. Las completas se hicieron prácticamente entre el mes 12 y el mes 24. Y aquí de estos pacientes vemos que prácticamente coincide, solamente que en el caso del grupo internacional, esto que para ellos es completa, para mí fueron parciales. A pesar de eso, pues la respuesta fue muy buena, la toxicidad fue muy equivalente, vemos aquí que la toxicidad tanto para neutropenia como para trombocitopenia es más o menos lo que se reporta en este estudio. Y más tarde nosotros hicimos una comparación, este trabajo lo presentamos en el Congreso Europeo de Florencia, y esta tabla la hicimos para comparar las supervivencias globales y libre de progresión que se presentaron en comparación con el grupo internacional, o sea, 454 pacientes del grupo internacional contra 28 pacientes de la raza, y aquí vemos que prácticamente las curvas de supervivencia, a pesar de que no teníamos las respuestas citogenéticas completas que reportaba el grupo internacional, eran muy similares. Y esto era alentador en el sentido de que cuando nosotros quisimos analizar la razón por la cual se presentaba esta diferencia, pues se veía claramente que nuestros pacientes habían sido con más tiempo de tratamiento y sobre todo con más tiempo de tratamiento con interferón, o sea, en promedio eran 4 años de tratamiento con interferón contra solo 13 meses de tratamiento con interferón, y que además nuestros pacientes eran resistentes, mientras que el grupo internacional metió muchos pacientes intolerantes. Bueno, eso es con respecto, pues nuestra conclusión obviamente fue que el imatinib era una buena opción de tratamiento, que mejoraba la calidad de vida, porque la calidad de vida de nuestros pacientes con interferón era en promedio con un ECOG de 2, mientras que a las 2 semanas de haber iniciado imatinib mejoraba dramáticamente en un ECOG de 0, las respuestas citogenéticas que se recuperaban. Otra experiencia nacional pues ha sido la del doctor Aguayo, su grupo en nutrición. Él presentó un análisis de 99 revisiones de expedientes, con pacientes que habían sido tratados previo a la etapa de imatinib y con imatinib. Y aquí pues lo que vio es que es un poco de diferencia con lo nuestro. Por ejemplo, aquí vemos que una diferencia más o menos importante es que él tenía pacientes que solo tenían, el 58% tenían esplenomegalia, mientras que mi población es casi del 90% que tenían esplenomegalia. Otra diferencia es que sus riesgos altos pues son muy bajos, 16%, mientras que mi población rebasa el 30%. O sea, posiblemente habla de que él leía otro tipo de pacientes y seguramente con otro tipo de comportamiento. El 85% que ellos tienen de recibir a los pacientes en fase crónica es más o menos lo que nosotros tenemos, el resto se divide entre aceleradas y blásticas. Aquí están las características. En el caso de imatinib, 57 pacientes, este es su control histórico, que la mayoría de pacientes habían recibido básicamente busulfán. Vemos aquí el total de respuestas citogenéticas. Esto también marcaba diferencia a aquellos pacientes que habían recibido interferón y los que no habían recibido interferón. Vemos que las respuestas citogenéticas completas
que se establecían de este total, del 80% al 88% eran respuestas citogenéticas completas con imatinib, que es algo realmente esperado. Mientras que en el grupo de busulfán, que la mayoría eran citorreducción o mantenimiento con busulfán, tal vez hidrea, pues su tasa de respuestas citogenéticas era prácticamente inexistente. Aquí su seguimiento, que es un poco corto, que es a 26 meses, bueno, se ve que el seguimiento que tenía era solamente un 44% de pacientes vivos que habían alcanzado la respuesta citogenética completa. Entonces, bueno, con esto el grupo de nutrición concluyó que el haber recibido interferón previo al imatinib, pues sí daba diferencias, y que eso obviamente ya lo sabemos, porque son pacientes que están en fase crónica tardía contra fase crónica temprana, pues la diferencia es 77 contra 58%, y aquí están las medianas de seguimiento que se dieron para los pacientes del grupo de interferón y el otro. El otro estudio que se desarrolló en este tiempo del imatinib, pues fue este estudio comparativo que encabezó el doctor Hurtado, pues con el grupo del sector salud ahí, ahora sí que del sur, en el cual se incluía sobre todo el INCAN, el Hospital Ángeles del Pedregal, y ellos compararon imatinib contra imatinib citarabina en pacientes de reciente diagnóstico, y su idea era tratar de mejorar las tasas de respuesta citogenética con la combinación de imatinib citarabina. Esta situación, después de un seguimiento de 4 años, pues se vio que en los 112 pacientes aleatorizados a estas dos opciones de tratamiento, en el cual el predominio era de pacientes que solo recibían imatinib, que más o menos fue una relación 2:1, se veía que los pacientes del grupo de imatinib con citarabina tenían una tasa más alta de respuestas citogenéticas completas, 48 versus 34, con una diferencia estadísticamente significativa, pero que sin embargo la supervivencia libre de recaída en este grupo pues no tenía diferencias que se presentó, sobre todo gastrointestinal, que yo tengo una buena experiencia también con citarabina, manejándose sobre todo con interferón, en combinación con interferón. Entonces, la conclusión de ellos fue que pues, el adicionar el tratamiento de citarabina al imatinib, pues sí, tenía un incremento en las tasas de respuesta citogenética, pero que eso a final de cuentas, en cuanto a la supervivencia global, no traducía una diferencia que fuera realmente sustancial, y que pues este tipo de modalidad se tendría que evaluar como una opción emergente en aquellos pacientes de tratamiento de primera línea y posiblemente en aquellos pacientes de un riesgo mayor, ¿no? Un riesgo alto, que en este momento pues se utilizaba mucho el SOCAL, el Hasford. Actualmente sabemos que una buena opción es utilizar la escala Deutos, que es un poquito más correlacionable con los inhibidores de cinasa, ya que tanto SOCAL como Hasford han sido desarrollados previos a la etapa de imatinib. El otro estudio, posiblemente el de mayor número en cuanto a un estudio, un análisis descriptivo, pues es el del INCAN, que con todo el grupo del GPAP se realizó en diferentes centros, ¿sí? Aquí vemos la característica, fueron 417 pacientes, de los cuales pues, el predominio era del sexo masculino, la mayoría eran en fase crónica temprana, el 47%, 57%, eran en crónica, 37% en acelerada, unos pocos en blástica. De estos, pues aquí están repartidos el Hospital General de Occidente, el Instituto Nacional de Nutrición, un hospital de Guadalajara y el INCAN. Y aquí tienen los riesgos. También aquí vemos que los riesgos coinciden más o menos con la situación que recibe el doctor Aguayo en cuanto a los porcentajes de riesgo, lo cual parece ser que en mi población pues sería de un riesgo mayor, cosa que me llama la atención, porque en el caso de GPAP, bueno, pues la situación es que la gente que llega de GPAP a tratarse a este tipo de centros, pues generalmente es gente de mucho menor recurso, así que tendría una asistencia para el tratamiento mucho más tardía que lo nuestro, pero por alguna razón nuestra población tiene un riesgo mayor que las poblaciones de otros grupos del país.